Hola disfrutones. ¡Hola! En esta escapada hemos venido a Daroca, que está en la provincia de Zaragoza. Es conjunto histórico-artístico, es un pueblo absolutamente rodeado de murallas, con un castillo arriba, con un centro histórico muy bonito que nos recuerda sobre todo al color albarracín, ¿verdad? Y luego otra cosa muy importante es que son las fiestas del Corpus Christi, con lo cual yo creo que va a haber mucho jaleo y mucho ambiente. Que vemos en Daroca, la fuente de los 20 caños, que se construyó en el siglo XVII para darle pues eso, como más realce y más señorío a la puerta baja, que es por donde vamos a acceder a Daroca. I get a little bit breathless, my thoughts are too big, can I get some comfort please? I guess I should have been honest, a break to my heart, it's weighing me down baby. La Colegiata de Santa María guarda dentro una reliquia que es muy importante en Daroca, que son los santos corporales. En la época de la Reconquista, estando allí en tierras valencianas, estaba el cura dando la misa previa para que el ejército se preparara para la batalla. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al desenvolver el paño que albergaba las hostias sagradas, vio que estaba ensangrentado. En ese momento gritó ¡milagro! Y lo consideró como un signo de que los cristianos iban a vencer en la batalla. Y no solo eso, sino que cogió un asno blanco y él en persona lideró el ataque de las huestes de los cristianos. Por supuesto, los cristianos ganaron y ese paño ensangrentado es lo que se conserva como reliquia aquí dentro de la Colegiata de Santa María. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't want to face. Ahí dentro está el paño. Solo el jueves del Corpus es cuando se pueden ver esas reliquias y el único momento del año en el que salen de la iglesia. La torre de la iglesia de Santo Domingo es uno de los mejores ejemplos del arte mudéjar aragonés. El edificio del Hospital de Santiago estaba destinado antiguamente para cobijar a los peregrinos. Hoy en día es el Museo de la Historia y las Artes de Daroca, así que si tenéis tiempo, pues es muy interesante que lo visitéis. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. La Casa de los Luna, que es también de arquitectura mudéjar, se llama así porque fue construida por el Papa Luna a finales del siglo XIV. ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora es que me quiero pasar por el Museo de la Pastelería para probar una cosa muy típica de aquí, que son los moscatelicos, y me ha costado, de Daroca. Te estás relamiendo. Sí. Jolín, es que son un manjar los moscatelicos estos, ¿eh? Son un bizcocho borracho relleno de crema de avellana y cubierto de chocolate. ¿Qué más podéis pedir? Esa casa que hemos visto era espectacular. Era un antiguo palacio del siglo XIX y que sepáis que el balcón, la forja, que está hecha a mano, dicen que es el balcón de forja más grande de todo Aragón. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our light. Atravesando la calle Mayor llegaréis hasta la puerta alta, es decir, hemos entrado por la puerta baja y salimos por la puerta alta para recorrer todo el pueblo. ¿Veis? Aquí se ven las torres que formaban parte de la muralla defensiva, muy bien conservadas. De Zaragoza, la llaman la zaragozana. Estamos en una plaza que hay un conciertillo. Bueno, pues siguiendo los consejos de un amigo disfrutón, Rubén, y sobre todo de su abuela, que es la que es autóctona de aquí, muchos besitos a Rubén y a su abuela, vamos a venir a cenar
a un restaurante que está en un hotel también, por si os queréis alojar aquí en Daroca, que se llama 100 Balcones. ¿Ahora entiendes por qué se llama 100 balcones? Ah, pues sí. Pues hemos pedido unos huevos rotos con foie y jamón de Teruel y una tabla de quesos de Aragón también, que ya sabéis que nos encantan los productos locales, hombre. Y luego le hemos dicho que por favor que nos pusieran que solo fuera media ración o una tapita de migas con longaniza, que se ha antojado José. And throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. Pasada la habitación moruna. Aquí venimos a descansar porque estamos en medio de un pinar y se tiene que dormir de lujo aquí. Claro, por eso no nos hemos alojado en el pueblo, porque en el pueblo hay mucho cachondeo. Buenos días, disfrutones. Hola. Hoy vamos a ver sitios muy importantes en Daroca, como es el castillo, La ermita de Nazaret y la judería. La entrada de la judería se pasa a través de esta torre. que es la torre de Sisa. I'm holding the key, one step away from salvation. Me encantan los pueblos como Daroca, que tienen un montón de leyendas. Mirad, aquí por ejemplo está el pozo de San Vicente. Por esta zona pasó un grupo de romanos que llevaba a cristianos presos y entre ese grupo de cristianos estaba Vicente, que era el diácono. Como os podéis imaginar, muy bien a los presos pues no les trataban. Y una de las cosas es que no les dejaban beber nada de agua. Así que se dice que San Vicente cogió un báculo, dio 3 golpes en el suelo enfurecido e hizo que surgiera milagrosamente un chorro de agua. En ese mismo sitio es donde está la fuente y el pozo de San Vicente. You're like the ocean, setting me free. Out in the open, I'm picking up speed. No bad thoughts penetrate. Hemos llegado al Castillo Mayor. Recomendable que vengáis a primera hora de la mañana o a última de la tarde, porque si hace calor va a ser dura la subida. Está construido sobre una antigua alcazaba árabe del siglo VIII. Estas son las vistas desde el mirador que está donde la Torre del Homenaje. Daroca fue fundada por los musulmanes en el siglo VIII, que es también la época que data la alcazaba sobre la que se asienta el Castillo Mayor de Daroca. Está muy bien explicada la ruta de las murallas en el post que vamos a subir en nuestra web, en viajandoanuestroaire.com. Os vamos a dejar un PDF para que os lo podáis imprimir o descargar en el móvil y podáis hacer la ruta, pero es súper fácil. La ermita de Nazaret, que está aquí detrás, es chulísima porque, como podéis ver, está excavada en la misma roca, lo que pasa es que está cerrada. Pero que sepáis que tiene un pasado súper antiquísimo, porque aquí lo que había originalmente era un templo dedicado a Diana. Y se dice que la Virgen se apareció en sueños a una de las sacerdotisas, Corina, para decirle que en este mismo templo tenían que erigir un santuario o una ermita a la Virgen de Nazaret. And throw our problems in the flame. Throw our problems. Bueno, disfrutones, pues ya sí que sí, nos despedimos de Daroca. Y vosotros, si queréis hacernos recomendaciones o ser embajadores de vuestros pueblos, ya sabéis que solamente nos tenéis que escribir un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com. Daroca es muy fotografiable. Toda esta semana vamos a subir varias fotos, algunos vídeos cortos a nuestro Facebook, Twitter e Instagram, así que si no nos seguís todavía, hacedlo ya. Aquí os dejamos nuestros enlaces, ¿vale? No olvidéis darle a la campanita para suscribiros al canal y que os avise cuando colguemos un nuevo vídeo, porque ya sabéis que aquí nos encontráis una vez a la semana en nuestro canal en Viajando a Nuestro Aire. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Can I get some comfort, please?